liberación de las ataduras sexuales. ¿Está aquí conmigo? Quiero que vea lo siguiente. Este es uno de los grandes problemas que sufren muchas personas. ¿Está aquí conmigo? Hay personas en el mundo entero que se encuentran cautivas a causa de la inmoralidad sexual. Y no solamente en todo el mundo, sino dentro de la iglesia. Hay personas que silenciosamente Satanás está trabajando en contra de ellos en su vida sexual. Muchas veces caen en ese pecado por causa de que perdieron el temor de Dios, otros por causa de ignorancia y otros por debilidad, por falta de dominio propio. Hay una presión social tan fuerte en el hombre y la mujer de que muchas veces hace que caigamos en esa condición. Es por eso que el deseo de Dios es libertar tu vida sexual. En muchas congregaciones este tema es tabú. En muchas congregaciones este mensaje no se toca, no se predica, porque muchas veces ofende a las personas. La gente se siente ofendida y se levanta y se marcha. Pero yo le doy gracias al Señor porque mi deseo, mi hermano, no es caerte bien. Mi deseo es ser de bendición para usted. ¿Está aquí conmigo o no? Mi deseo no es pasarte la mano por encima, sino que mi deseo, mi hermano, es que tú puedas ser libre para servirle al Señor en santidad. ¿Está aquí conmigo o no? Así que todos los que me están viendo ahí, tome lápiz y papel y prepárese, porque hoy el Señor va a escudriñar nuestros corazones, nos va a confrontar con nuestra realidad, no para acusarnos, no señalarnos. Ojo con esto, mi deseo no es señalarte, no es juzgarte, no es condenarte. Mi deseo no es censurarte, mi deseo es todo lo contrario, extenderte la mano y sacarte del hueco donde tú estás. Porque muchas veces por no haber recibido ayuda, estamos en esa condición. Amén. ¿Está aquí conmigo o no? Escuche bien esto, el propósito de Satanás para con la inmoralidad sexual es destruir el sueño de Dios. Quiero que sepa esto, el propósito que el enemigo tiene para traer inmoralidad sexual es porque el diablo quiere destruir el sueño de Dios. Pastor, ¿cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es la familia. Por eso que la inmoralidad sexual, las ataduras sexuales pervierten no solo al hombre, a la mujer, a los jóvenes y a los ancianos y aún a los niños, sino que destruye el vínculo familiar. Y Dios quiere que la familia esté unida, que la familia viva en armonía, que viva en paz, que viva en unidad, que viva en prosperidad. Pero Satanás ha usado la inmoralidad sexual y las ataduras sexuales para afectar los hogares y las familias. Dice el Señor, Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo, dice el Señor, os libertare, ¿qué dice? El único que tiene poder para liberarnos es nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto. Una de las fortalezas mentales, y se lo digo esto con experiencia, porque ya son más de 20 años que tengo en el camino del Señor para la gloria de su nombre, y no lo digo esto para jactancia, sino para la gloria del Señor. He podido ver que una de las fortalezas más terribles en la vida de una persona es la sexualidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no es visible. No es como una persona que está en alcoholismo, que está en drogadicción. Uno puede verlo, uno puede darse cuenta, pero el inmoral no. Tú puedes tener a una persona inmoral en tu casa, una persona que tiene pensamientos perversos en contra de usted y de sus hijas y de sus hijos, y usted no se da cuenta. Porque el depredador sexual, escuche bien esto, es como un camaleón. Él sabe disfrazar su perversión. Por eso que el depredador sabe cómo llegar a ti. Gana tu confianza, gana tu respeto, gana tu afecto. Y siempre el depredador anda buscando gente débil, gente vulnerable, gente que tenga vacíos. Por eso que el depredador sexual no escoge a cualquiera. Primero comienza a mirar la zona y ve, no, ella tiene baja autoestima, tiene rechazo, tiene falta de amor. A ella me le voy a ir. ¿Está aquí conmigo o no? Lo mismo un niño, este niño no lo entienden, no le hacen caso. Su mamá le dice, cállate, mentiroso. El depredador dice, a ese niño lo voy a usar. El depredador sexual, mi hermano,
es una persona terrible y está metido en los lugares que tú menos te imaginas, en la iglesia. Y si no, anda a ver. Y muchas veces son las personas que están en tu casa y tienen toda tu confianza. A veces tú piensas que tu enemigo es la persona que no es tu familia. A veces el enemigo, dice la Biblia, tu enemigo está dentro de tu casa. Pastor, ¿qué quiere? Mi deseo es prevenirte. Mi deseo es que la vida de tus hijos se mantenga en esa inocencia pura que Dios quiere. Pero a veces nosotros somos muy confiados. Nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, mi hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre, mas no confía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18: huyan, dice el Señor, del pecado sexual. El Reina Valera dice: huid de la fornicación. Pero el Señor dice en el NTV: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado, dice el Señor, contra su propio cuerpo. Escuche bien, hay pecados, todos nuestros pecados. Recuerde algo, nosotros no creemos en los pecados capitales. Nosotros creemos que pecado es pecado, punto. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué es pecado? El pecado no solo es tomar, fumar, drogar, mentir, hurtar. No solo es ser ludópata, mentiroso, abusador. Pecado tiene que ver con errar al blanco, no hacer lo que se enseña. Para nosotros la máxima autoridad es las Sagradas Escrituras. Cuando tú no haces lo que la Biblia dice, hierras al blanco, no estás dándole al blanco. Por eso la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. ¿Me está escuchando? Y hay pecados que nosotros cometemos contra Dios. ¿Por qué la pregunta es contra Dios? Porque Él es el que establece sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos. Pero este pecado sexuales no solamente, Pastor Alberto, es contra Dios, sino que este pecado es contra nuestro mismo cuerpo. O sea, tiene doble repercusión. No solo contra Dios, sino contra nosotros mismos. Estamos pecando, estamos dañando nuestra propia vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya se fue. Mira a tu hermano que está con este mensaje, no te puede dormir. Oye, ¿está aquí conmigo o no? Ay, papá. Es por eso que hoy voy a contestar algunas preguntas que ustedes tienen. Por ejemplo, algunos piensan: pastor, ¿dónde o cuándo se originó el sexo? ¿Cuál es el propósito del sexo? ¿Y para qué Dios nos dio el sexo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que muchas personas tienen y que en muchas iglesias es tabú, no se habla este tema. Por eso que hay gente que diezma, ofrenda, alaba, sirve, pero su vida sexual es un fiasco. Su vida sexual está mal. ¿De qué te vale estar bien en esta área cuando en tu vida sexual estás mal? El Señor quiere una liberación integral en todo tu ser. ¿Está aquí conmigo? ¿Quién inventó el sexo, pastor? ¿Playboy? ¿Quién inventó el sexo? ¿Hollywood? ¿Ah? Algunas personas piensan que el sexo lo inventó Hollywood. Piensan que inventó el sexo, lo inventó Playboy. Y eso no es así. El originador del sexo es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben eso en esta hora? Dios nos dio el sexo. Mira lo que dice en Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho en la creación, he aquí que era bueno en gran manera. Este tema es muy importante para nosotros. Diga conmigo: el sexo no es malo, el sexo es bueno, porque todo lo que Dios lo creó bueno. ¿Y qué dice? En gran manera. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces el sexo fue creado por Dios. Pero espérese, eso no es todo. Vamos a ver algunos puntos importantes. Dios hizo el sexo con dos propósitos originalmente. Dos propósitos. Número uno, lo primero por lo cual Dios creó el sexo es para que el hombre pueda procrear. Recuérdese que cuando Dios hizo al varón y a la varona llamada Eva y al varón llamado Adán, el Señor los bendijo
Y el Señor le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. En Génesis 1:22, mira lo que dice. Génesis 1:22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Mire lo que el Señor dice: fructificado y multiplicado. Esa parte quiero enfatizar. El Señor le dijo al varón y a la varona: ustedes son el punto de inicio. Porque la mente de Dios es que un hombre y una mujer se casen y entren en matrimonio para que puedan tener sus hijos. Por eso que hoy estamos viendo terribles consecuencias de mujeres y hombres que planifican, entre comillas, y la mujer se cuida 1, 2, 3, 4, 5, y cuando quieren tener hijos ya volvieron estéril su sistema reproductor. Ya no pueden tener hijos. Y se preguntan: Señor, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hiciste mi voluntad. Quisiste hacer lo que querías y cuando querías. Y ahora que quieres tener hijo, ahora no puedes. ¿Por qué? Porque has afectado tu matriz. Has afectado tu sistema reproductor. ¿Está aquí conmigo? Entonces vemos terribles consecuencias. Dile a tu hermano que está al lado: si se van a casar, el primer propósito es para tener hijos. Y lo segundo, yo sé que a usted le va a gustar el segundo punto, ¿está aquí conmigo? Es para que el hombre pueda tener complacencia. Diga conmigo: complacencia. ¿Está aquí conmigo o no? Es para que el hombre pueda tener complacencias. Complacencia con su esposa. ¿Está aquí conmigo? Para que el hombre pueda tener placer y para disfrutar del sexo. El Señor quiere que disfrutemos del sexo también, pero no fuera del matrimonio, sino dentro de lo que es el matrimonio. Y quiero hacer énfasis con eso, porque decir: pastor, dicho que el sexo hay que disfrutarlo. Sí, hijo, sí, hija, pero dentro del matrimonio. Por eso mira lo que dice la Biblia en Proverbios 5, versículo 15-19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Siguiente, por favor, hasta el 19. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, dice el Señor, y no para los extraños contigo. Sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo el tiempo y su amor recréate siempre. En la traducción del lenguaje actual dice: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra. No, usted no me está escuchando. No, es que yo siento que usted no está escuchándome. Estoy leyendo según la traducción del lenguaje actual. Dice: si quieres disfrutar del amor, ¿cuántos quieren disfrutar del amor? Disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra jezabélica. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita, dice. ¿Qué quiere decir? Que es una sierva, o sea, no sierva de sirvienta por si acaso, porque está con C, no con S. C quiere decir que dice que es saltona. ¿Ha visto la mujer? Cuando es saltona, o sea, es activa, es... ¿Usted me está escuchando o no? Cuando se motiva en la vida íntima con su esposo. Dice: bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Ay, papá. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. ¿Está aquí conmigo? El Señor nos dio el sexo dentro del matrimonio para que nosotros podamos disfrutar de él. Ahora, algunos dirán: pastor, pero yo soy muy capaz de tener sexo no solo dentro, sino fuera. Es que ahí está el punto. Es que ahí está el punto. De que el Señor quiere prepararte en esta hora para que tú aprendas a recibir la bendición de Dios en el tiempo de Dios, no en el tiempo que tú quieras.
Amado, todos fuera del tiempo de Dios tienen un gran peligro de morir. Todo lo prematuro, lo adelantado, tiene el riesgo de no prevalecer. Por eso que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Porque en el tiempo de Dios está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Está aquí conmigo o no? Hay dos deseos que Dios puso en el ser humano. Y usted va a entender muchas cosas hoy. Hay dos deseos que Dios pone en el ser humano. Dos deseos muy fuertes. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Es algo que tú, por más que quieras, tú luchas con ese deseo. Y lo más tremendo es que Dios lo puso. Número uno, el primer deseo que Dios pone en el hombre es el deseo por las cosas espirituales. Ahí es cuando el hombre es expuesto al engaño. ¿Por qué? Porque como el hombre siempre quiere tener una experiencia espiritual, cuando no reconoce las sagradas escrituras como la palabra del Señor y no ve que esta es, no que contiene, sino que es la palabra de Dios, el mismo hombre termina cayendo en sectas religiosas. Termina cayendo, mi hermano, no solamente en sectas, sino en religiones que van en contra de lo que Dios quiere para sus criaturas. ¿Por qué? Porque siempre en el ser humano está el deseo de querer tener una conexión espiritual con su creador. Entonces ahí donde caemos son del budismo, donde caemos en el Islam, en los testigos de Jehová, en tantas religiones que hay, mi hermano. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Por qué? Porque la religión, ¿qué significa? Es el intento del hombre de querer acercarse a su creador. Pero la única manera de que el hombre se acerque a Dios, usted lo sabe, no es a través de una secta, no es a través de una religión, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, nadie llega al Padre si no es por Jesús. ¿Está aquí conmigo o no? Alguien me dijo, no, pero yo puedo llegar por María. Y yo le dije, pero ¿cómo es eso? No, es que María es la madre de Jesús. Y le dije, ¿tú amas a María? Sí, yo amo a María. Pero si amaras a María como la amo yo, porque María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú harías lo que María enseña. ¿Qué enseña María? María dijo, hagan todo lo que Jesús dice. Eso es lo que María dice. ¿Me está escuchando o no? Porque María pone el enfoque en Jesús. Porque el que fue en la cruz a morir por nuestros pecados y a reconciliar al hombre con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el hombre no reconoce la Biblia como las sagradas escrituras, como la palabra de Dios, entonces comienza a leer otros libros de espiritualidad. Comienza a leer otros libros de doctrina de demonios. Y ahí es cuando se confunde. Ahí es cuando se altera todo lo que Dios quiere para el ser humano. Por eso que cuando la religión llegó a la vida del ser humano, el hombre en vez de acercarse a Dios se apartó de Dios. Por eso que Cristo no es religión. Usted no es un religioso. Usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Está aquí conmigo o no? Y para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. ¿Está aquí conmigo? Ese es no estoy hablando del tema religión, pero le estoy explicando para que aprenda. El primer deseo del hombre que Dios puso en el hombre es por cosas espirituales. El segundo deseo es el deseo por el sexo. Ay, papá. Mire, escucha este silencio. Pastor, ¿cómo se escucha el silencio? ¿Usted se da cuenta que todo hombre es atraído por una mujer? ¿Y toda mujer es atraído por un hombre? Porque es parte de la anatomía del ser humano. El Señor puso en el ser humano ese deseo de siempre para el hombre querer estar con una mujer y querer convivir con ella, querer estar con ella hasta que la muerte nos separe. Si Dios no hubiera puesto ese deseo en nosotros, muchos de los que estamos aquí seguiríamos solteros. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos dio la capacidad de poder tener atracción hacia el sexo opuesto. El problema es cuando el hombre pervierte lo que Dios nos enseña. Por eso la perversión es el mal uso de las cosas. La palabra perversión es cuando alteras lo que Dios dijo. El Señor nos dio el deseo
de sexual para que nosotros podamos sentir atracción hacia el sexo opuesto. Dios diseñó al hombre para encontrar satisfacción en la intimidad sexual, pero dentro del matrimonio. ¿Está aquí conmigo? Pero hay muchas personas que no saben, no conocen lo que Dios nos está hablando ahora. Por eso yo digo, este tiempo es un tiempo de una gran bendición. Pero hay algo que le tengo que revelar. Ya sabiendo que esos son los dos deseos que el hombre pone, que Dios pone en el hombre y la mujer, quiero enseñarte algo. Antes de que el sexo sea físico, el sexo es espiritual. Vamos, me oyo. Antes de que el sexo sea físico, el sexo es espiritual. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 15 al 18. Ustedes, dice el Señor, saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia. Amén. Ustedes saben que cada uno de ustedes forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿sí?, se junte con una prostituta. ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo? Ven, ven, hijo, ven, corre, muévete. Él, voltea para allá, Él es la iglesia de Cristo. Todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo. El Señor dice, ni una parte, quiere decir, ni un individuo, ni uno, ni él ni ella. ¿Está aquí conmigo? Dice el Señor, se podrá unir a una prostituta. Cuando la iglesia, la Biblia habla del cuerpo de Cristo, gracias hijo, está hablando de la iglesia en general. El Señor dice, no está bien que una parte, esto es una persona del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se junte con una prostituta. Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. Ese es el misterio del matrimonio, que dos vienen al altar, pero cuando regresan del altar a su hogar, regresan siendo uno. Ese es el misterio del matrimonio, que cuando una persona se une a la otra, obviamente del sexo opuesto, se hace un solo cuerpo, un solo alma y un solo espíritu, un solo sentir. Entonces vamos a ver cuáles son las causales. Vamos a ir al meollo. ¿Cuáles son las causas por las cuales vemos las ataduras sexuales en una persona? Amén. Las causas son las siguientes. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá por una causa. Diga conmigo, todo lo que sucede no sucede por suceder. Todo tiene una causante. Y las ataduras sexuales y la inmoralidad sexual son por la siguiente. Número 1, maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Es el pecado del abuelo que le afectó a mi padre y que me afectó a mí. Es el pecado de mi tatarabuelo que afectó a mi bisabuelo, afectó a mi abuelo, afectó a mi padre y me afectó a mí. Por eso que usted tiene que ver que los pecados del padre siempre vendrán a afectar a los hijos. Los gigantes que tú no derribes y que tú no venzas, mi hermano, vendrán a querer destruir la vida de tus hijos. Entonces, segundo punto, no solo pueden ser las maldiciones, sino también los ataques del enemigo cuando estuviste en el vientre de tu madre. Muchas veces las criaturas, cuando están en el vientre de su madre, a veces pensamos que no sienten, no perciben, pero todo lo contrario. Una criatura cuando está en el vientre de su madre puede percibir todo lo que pasa alrededor. Esto es todo lo que pasa con su mamá. Porque una criatura se alimenta de la misma madre, no solo los nutrientes, sino también espiritualmente. Tercero, el abuso sexual. El abuso sexual es otro de los causantes de las ataduras sexuales.
Cuando un niño o una niña también se le abusa, o un joven se le abusa, al tío, el primo, el hermano, el mismo hermano abusando de su hermana, o la hermana mayor abusando de su hermano pequeño, tocándolo, activándolo en la vida sexual, abriéndole sus ojos desde temprana edad. Eso también afecta la vida de las personas. Tercero, la asociación también. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando tú vives en un ambiente de perversión, cuando andas con personas pervertidas, cuando caminas con amigos inmorales, amigas inmorales, perversas, que son enemigos y enemigas de Dios, y que tú te haces sus amigos. Dice mi pata, mi yunta, mi brother, mi hermano. Pero la Biblia dice que ellos son enemigos de Dios, porque hacen lo malo y porque amaron más las tinieblas que la luz. Para ellos la luz es lo malo, y la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas prácticas? Fornicación. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entre dos personas del sexo opuesto es una fornicación. Hoy vemos que eso es normal. Hoy vemos que eso para el mundo en el que vivimos, eso es normal. Pero no saben que esta es una práctica pecaminosa muy común en el tiempo en el que vivimos. Ya que para la sociedad moderna esto no es un pecado. Esto simplemente es poder experimentar. Proverbios 7:26. Mira el corazón herido, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Por quién? Por la fornicación. Usted tiene que saber que la fornicación desagrada a Dios. Es un pecado no solo contra Dios, sino contra tu propio cuerpo. Porque no solo estás ofendiendo a Dios, sino que estás dañando tu cuerpo. Lo estás dañando, lo estás contaminando. Le estás metiendo demonio. Por eso que no puedes ni cerrar los ojos, porque apenas cierras ves cosas inmorales. Escúcheme. No disciplinar a alguien que cayó en fornicación trae un gran peligro. ¿Sabes qué? Que se vuelva común en la iglesia, que se vuelva normal dentro de la congregación. Mira lo que pasó en 1 de Corintios 5:1. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Dónde? En la iglesia. Una iglesia de Corinto llena de los dones del Espíritu: profecía, lengua, sanidad, liberación, todos los dones, Mariela. Pero era una iglesia que tenía problemas con la sexualidad. Y Pablo escucha y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra en el mundo. O sea, ni lo que pasa en el mundo pasa en la iglesia. Tanto, dice Pablo, que alguno tiene la mujer de su papá, o sea, su madrastra. Versículo 6. O déjalo ahí. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir? Ciegos. ¿No deberían más bien haberos lamentado? En otras palabras, ustedes están cegados. ¿No están viendo que están fornicando? ¿No están viendo que fulano y sutana están en fornicación? Pastor, pero tienen 3 hijos. Eso no quiere decir que no dejen de estar en fornicación. Relaciones sexuales sin estar casado es fornicación, con o sin hijos. Lo segundo es el adulterio. Y el adulterio, usted sabe que es tener relaciones sexuales con una mujer estando tú casada, o tener relaciones sexuales con un hombre estando casado. Mateo 5:27, mira lo que dice. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Amado, es el acto sexual voluntario de una persona casada con la otra. Las personas que adulteran comienzan a perder su identidad, porque comienzan a denigrarse. Usted ha visto el adúltero, se vuelve mentiroso. La adúltera se vuelve mentirosa. Su vida se altera totalmente.
Por eso que dejan de ser la persona que son, impostan algo que no son. Sí, amor, no, voy a jugar pelota con mis amigos, una cosa, voy a ver a mi mamá y ya vengo. No, amor, me he ido al salón de belleza a hacerme el cabello. Mentira. Pierden su identidad, pierden su dignidad como hombres y mujeres. Las personas que adulteran comienzan a denigrarse poco a poco. Levítico 20:10, mira lo que dice. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio, hombre, género humano, varón y varona, ¿sí? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Escuche bien. Pastor, pero el fulano cayó en adulterio y sigue vivo. ¿Qué pasó? No se cumplió. Amado, acá estamos hablando de una muerte que empieza en la vida espiritual. El adúltero no ora. La adúltera no tiene intimidad con Dios. La adúltera no quiere venir a la iglesia porque sabe que está viviendo. Y hablo de la adúltera, no que cayó en adulterio, sino la que vive en adulterio. Porque la que cayó en adulterio viene a la iglesia porque quiere un cambio. ¿Está aquí conmigo o no? El que cayó en adulterio viene a la iglesia porque quiere un cambio. Yo hablo de los que viven en adulterio, pero tú los invitas y le dices: vamos a la iglesia, y te dice: no estoy preparado, aún no es mi tiempo. No, mi hermano, no me digas que no es tu tiempo, no me digas que no estás preparado. Lo que pasa es que no quieres dejar la sinvergüencería. Lo que pasa es que no quieres dejar el pecado, no quieres dejar esa mujer, no quieres dejar ese hombre. Y mientras que no lo quieras dejar, no querrás venir a la iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Mira a tu hermano que está al lado y le: despierta que Cristo vive. Lo demás son puras excusas nada más. El adulterio, ¿sabe lo que hace? Corrompe el alma del que lo comete. Proverbios 6:32 dice: mira cómo corrompe el alma del que lo comete. Proverbios 6:32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que así actúa se destruye a sí mismo. El que comete adulterio, la mujer que comete adulterio, no solo se afecta a ella. ¿Sabes a quién afecta? A su esposo, afecta a su hija, afecta a su hijo, incluso hasta a los parientes que te vieron unido, te vieron bien casado, y dicen: ¿qué pasó? ¿Por qué se están separando? Afecta a la gente que te ama. Los adúlteros van a ser juzgados por Dios. Hebreos 13:4, mira lo que dice. Hebreos 13:4: los adúlteros serán juzgados por Dios. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Los juzgará Dios? Todos los pecados arrepentidos, dice el Señor, todos los pecados que ustedes se arrepintieron, el Señor no lo va a revelar. Pero los pecados que no se han arrepentido y que están en oculta, el Señor lo va a exponer para tu vergüenza, y para juicio público Dios lo demostrará. ¿Está aquí conmigo?